A ver si en el transcurso de la sesión se unen. Bueno, pues vamos a poner aquí. Sale, la sesión pasada estábamos trabajando en. Pues quedaron ahí dos pendientes, ¿verdad? Hola, buenas Este. tardes. Hola, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues quedaron ahí dos pendientitos. Pues queríamos ver en principio, ¿verdad? La relación que había de un lado con este. Pues con el área, ¿verdad? Del pentágono. Pensando que nosotros tenemos un lado, y queríamos ver cómo dependía el área del pentágono de la L cuadrada. Y bueno, pues sí se requiere quizás un poquito más de material, ¿verdad? No necesariamente tendríamos que tener todo usar todo este bagaje con los chicos de secundaria, por ejemplo, en bachillerato ya lo podemos hacer. Y bueno, pues aquí necesitaríamos, por ejemplo, calcular nuestro apotema, y pues lo hacemos así rapidísimo, ¿verdad? Con nuestros ángulos centrales, recordamos que son de 72 grados en el pentágono. Entonces, una de las ideas podría ser que este apotema, pues de alguna manera depende de este ángulo que siempre va a ser 36 en un pentágono, y de esta longitud que siempre va a ser el entre 2, ¿no? Entonces, pues nosotros podemos tener que la tangente, bueno, lo vamos a poner así, el entre 2 dividido entre A, pues es bueno, la cotangente, ¿verdad? Creo que es un poco más amable. Si tenemos A entre L entre 2, es la cotangente de 36 grados. Bien, o 1 entre tangente, porque es lo que vamos a calcular con la calculadora. Y de ahí puede salir nuestra constante, ¿verdad? Porque nuestro apotema, pensando las cosas así, la podríamos pensar como L entre 2 tangente de 36, y entonces finalmente esa constante que estamos buscando, pues podría ser ese numerito, ¿verdad? 2 tangente de 36 multiplicado por el lado. Entonces déjenme usar mi supercalculadora, y nos da aquí, aproximando a unos 4 decimales, si ustedes quieren, 0,882 por el lado, más o menos, ¿verdad? Entonces sería nuestro apotema. De tal suerte que el área de los triángulos centrales, bueno, incluso lo podemos hacer ya así rapidísimo, ¿verdad? Nuestra área sería, pues, el perímetro, que son 5L por el apotema entre 2, y nuestro apotema tiene esta estructura, ¿verdad? Entonces serían 5 medios por el lado, por el apotema que vuelve a incluir al lado, ¿se dan cuenta? Y entonces, pues al hacer la operación, que así, aquí sería un 2,5, nos quedaría 1,7205. Aquí usé como 10 decimales, entonces por eso estoy poniendo este número, por L al cuadrado. ¿Ya vieron? Y entonces, pues sí, a un chico de secundaria que no ha visto trigonometría, pues sí, de alguna manera le podríamos inducir a utilizar un decimal como este. Habría que dejar en claro, pues, que sí es una aproximación hasta 4 decimales. Y fíjense, esto es precisamente lo que yo les decía. En la sesión pasada, pues hablábamos de una constante por el lado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, nuestra área, el área de los pentágonos, es alguna constante multiplicada por el lado al cuadrado. Si yo quisiera calcular con precisión esa, ese número, ¿verdad? Que estamos pensando que aquí el apotema fue esto, pues sí, si hablamos ya con chicos de bachillerato, aquí tendríamos entonces 5 medios por la cotangente, o sea, 1 entre 2 tangente de 36 por el lado al cuadrado. O sea, esto sería 5 entre 4 tangente de 36
por L al cuadrado. Y es el valor preciso, ¿verdad? El valor exacto de la constante, de lo que depende el área del pentágono. Y esto lo mencionábamos la sesión pasada porque decíamos que si yo podía montar los pentágonos en un triángulo rectángulo para recuperar Pitágoras, en vez de usar cuadrados, pues usar pentágonos. Y pues fíjense, básicamente se trata otra vez de Pitágoras, pero multiplicado por una K. Lo habíamos visto con los medios círculos, ¿no? Que había que multiplicar por un medio de pi. Entonces, en este caso, si yo tengo A, B y C y tengo los pentágonos montados en cada uno de los lados del triángulo rectángulo, pues entonces habría que multiplicar ya sea por esta aproximación o bien por este valor exacto, ¿verdad? O sea, lo que queremos decir es que el área del pentágono que yo voy a montar sobre la hipotenusa va a ser 5 entre 4 tangente de 36 por c cuadrada, y esto va a ser igual a la misma constante, pero por la suma de los cuadrados de los lados. O sea, como el área del pentágono depende del cuadrado, eso que hablábamos la vez pasada de la cuadratura, ¿se acuerdan? Pues entonces es básicamente en lo que consiste Pitágoras para cualquier otra figura. O sea, la dependencia de la longitud al cuadrado de las figuras que yo monte aquí encima es lo que hace que sea posible Pitágoras también para otras figuras. No sé si me explico, maestros. Sí, Ujú. sí, sí, sin problema, profe. Ok, entonces es más o menos la idea, ¿verdad? Y bueno, el afán de usar un decimal, pues muchas veces es como para ahorrarles a los chicos el trabajo de usar estos temas que pues probablemente no hemos visto, ¿verdad? Pero eso no nos va a impedir hablar un poquito acerca de las áreas de los polígonos regulares, sin usar trigonometría, ¿verdad? Ahí les estamos ocultando esa parte. Bueno, el otro problema que habíamos dejado para reflexionar tenía que ver con el uso de la semejanza y el teorema de Tales, perdón, en una figura, ¿verdad? No sé si alcanzaron a verlo. Creo que están bien cargados de trabajo, ¿verdad? Ahorita con los cierres. Sí, le soy sincero, profe, no me dio tiempo a abordarlo, de verdad, discúlpeme. No pasa nada. Ahora sí no hice la tarea, maestro. No hizo la tarea. Sí, exacto, ¿verdad? Bueno, pues repasamos rápidamente el problema. Ustedes ya tienen ahí en su WhatsApp este archivo donde está escrita la solución, pero bueno, creo que conviene un poquito Tenga más discutirla, dinero ¿verdad? ella. Ya que tenga más dinero ella y que podamos, o sea, nomás ayudar, no tampoco dárselo Sí. completo. Uy. Bueno, pues aquí está escrita la solución, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a discutirlo. Nada más voy a pegar el dibujito aquí en la pizarra. Fíjese qué nos dice el problema. El problema nos da una figura, pero está bonito porque nos habla de la construcción de la figura. Nos está diciendo paso a paso, o sea, el enunciado del problema nos va diciendo paso a paso cómo es que cómo está hecha la construcción. Y eso es importante porque cuando nosotros abordamos este tipo de problema con los chicos, pues en lo que consiste la lectura del problema, pues vamos haciéndolos conscientes de que hay cosas que nosotros podemos suponer a partir de la construcción y que, por ejemplo, el detallito que mencionábamos la sesión pasada de no suponer que nosotros tenemos un ángulo recto, aunque parezca un ángulo recto, salvo que lo diga la figura, salvo que lo diga el enunciado, o en este tercer caso, salvo que la construcción así lo permita o así lo solicite. Entonces, la figura que tenemos aquí a continuación la construyen de la siguiente manera. Primero se dibuja el triángulo ABC, que es el triángulo que está señalado aquí de color naranja. Luego la altura BQ, que está señalada con esta recta. Al decir que es una altura, pues ya podemos suponer que hay un ángulo recto aquí.
en este segmento. Vamos a extender esta altura BQ, que es lo que dice el inciso 2, hasta, pues lo extendemos hasta el punto D, y este punto D es tal que el segmento DQ sea igual al segmento CP. ¿Eso qué cosa significa? Significa que DQ, o sea, este segmento que nosotros tenemos aquí, la extensión, es lo mismo que CP, o sea, casualmente lo mismo que esta longitud punteada, ¿verdad? O sea, como que tomamos esta longitud y lo que yo luego les digo a los chicos, pues la ponemos aquí, ¿verdad? Para que coincidan, ¿no? O sea, a eso se refiere. Copiamos esa longitud allí. Luego trazamos DE, que es este segmento, procurando que este segmento sea paralelo a CA. CA en este caso es la base del triángulo, es una base. Y bueno, ahí, por ejemplo, a mí me gusta decirles a los chicos, para que ustedes piensen o se den cuenta de que es una base, hay que analizar la orientación, ¿no? Si esto es el suelo para ese monito que está por allí, pues la altura tiene sentido hasta acá, ¿verdad? Entonces, si este es su base y este es paralelo, pues podemos pensar que este segmento, que era una altura, es perpendicular también al segmento de, pues aquí se forma otro triángulo rectángulo. El punto E es la intersección de la prolongación de AB. O sea, si se dan cuenta y fueron siguiendo imaginariamente la construcción, pues este segmento no estaba prolongado, el AB. Lo prolongamos hasta que coincidan para formar otro triángulo. ¿Sale? Y entonces el ejercicio lo que nos está pidiendo es que nosotros justifiquemos por qué el segmento EA, que es precisamente esa prolongación, por qué el segmento EA es igual al segmento AC, ¿verdad? O sea, ¿qué queremos decir con esto? Resulta que este segmento y este segmento son iguales. Entonces, esta palabra explique, como es un ejercicio de secundaria, pues lo que tiene en sus entrañas y que todos nosotros sabemos es demuestra, ¿verdad? Justifica, que luego son palabritas que conviene usar porque, bueno, son un poco más familiares, pero nosotros sabemos que se trata de una demostración matemática. ¿Sale? Entonces, ¿qué piensan ahorita del problema como lo acaban de ver? Este, ¿Alguna idea que tengan de cómo abordarlo? Para ver qué se les ocurre, ¿verdad? Y pensando en qué se les podría ocurrir a nuestros muchachos cuando lo vemos. Pues de principio a mí lo que se me ocurriría es empezar como con una especie de cacería de ángulos. Ujú, Quizá trazar DC, se me ocurre así de principio. No sé si funcione. De ujú. este modo, pues que tendríamos un triángulo en la parte de arriba, además de generar un cuadrilátero, ¿no? Ok. Y como me está diciendo que son paralelas DE y AC, buscar algo relacionado con alternos internos o alternos externos o algo por allí, ¿no? En alguna ocasión a un alumno le preguntaba yo, dije así, ¿cuáles son tus claves, ¿no? Para responder o qué? Él dice, pues es que, ya me decía, yo creo, y tiene mucha razón, que las premisas te las ponen con pistas para saber por dónde atacarle, ¿no? Entonces dije, pues sí, tiene bastante lógica, porque honestamente de principio lo que siempre pretendo pues es empezar a todo lo que el conocimiento que tengo, vaciarlo, ¿no? O sea, todo vaciarlo. Sin embargo, a lo mejor delimito un poquito irnos por las hipótesis que nos está dando el problema. Ajá, exacto, ¿verdad? Eso es bastante útil, porque luego, pues uno tiene una manera de razonar de acuerdo al adiestramiento, si uno quiere, ¿no? Que uno tiene, y a veces ellos salen con unas cosas que, pues a veces a uno no se le hubieran ocurrido, ¿verdad? Pero ahorita se tocaron, varias estrategias interesantes, que incluso ponerlas sobre la mesa cuando estamos trabajando con los muchachos, vale bastante la pena porque pues esa es como la enseñanza del razonamiento, ¿verdad? La discusión del razonamiento, qué cosas se nos ocurre. Y como bien decía el maestro,
qué cosas conozco yo, qué situaciones observo en la figura que me puedan ayudar. Ahorita mencionó la cacería de ángulos, construcciones adicionales, esto del paralelismo y ver si eso se podría devenir en alternos internos, externos, o sea, las rectas paralelas cortadas por una secante, ¿verdad? E incluso hablando de paralelismo y en el tenor de la sesión pasada, tales, ¿no? Entonces, también se habló dijimos, ¿qué otra cosa dijo, profe? Las pistas que da la construcción. Ajá, las pistas y por ende, pues las paralelas cortadas por una secante. Ahorita que mencionaste lo de tales, pues sí, por supuesto, ¿no? Apesta tales. Ajá. Hay muchos triángulos rectángulos, entonces, semejanza, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo que también mencionamos ahorita, la identificación mm, de propiedades o relaciones visibles o sugeridas, vamos a ponerlo así, en la construcción. Qué bueno, esto de las pistas que otorga la construcción, esto ya es si algún chico nos dice esto ya da un indicio de experiencia, ¿verdad? De cierta madurez, porque esa manera de pensar, pues ya es de alguna manera una conclusión a la que llegó el joven, el niño, después de haber intentado varios problemas, ¿no? Como con el afán de pensar, a ver, ¿de qué se trata resolver estos problemas? Bueno, eso ya está comunicando que se trata de analizar las pistas, ¿verdad? Eso ya está padre. Bueno, entonces, ok, pues, ¿me gustan que lo pensemos o lo discutimos rápido? Pues si nos deja echarle una pensada, profe. Ok, bueno, vamos a dar unos minutitos. Ujú. A ver qué es lo que encontramos, ¿verdad?
¿Listo? ¿Lo discutimos? Sí, a ver cómo nos fue. Bueno, la idea de dar tiempo para meditarlo es con el afán de rumiar el problema, ¿verdad? De ver de qué se trata, porque bueno, aunque pues nosotros somos maestros, recordemos que este tipo de problemas a veces lo ofrecemos para que los niños lo resuelvan hasta en hora y media, digamos, ¿no? Entonces, lo menos que podríamos tardar nosotros es como una media hora pensándolo, ¿no? Que ya ven que dicen que los nuestros estudiantes, una medida para saber qué tan difícil o qué tan fácil está un examen o un ejercicio es la relación 3-1, ¿verdad? Que los chicos eh, tardarían en principio 3 veces lo que uno tarde en resolver un problema, ¿eh? Y es que es una estrategia cuando uno está diseñando algún examen, por ejemplo, a nivel escolar, ¿verdad? Pues en estos casos, pues es un poquito más probablemente, ¿verdad? Entonces, bueno, todo lo que comentaba por ahí el maestro Donaldo sobre la cacería de ángulos, construcciones adicionales, etcétera, pues sí, sí vamos a utilizarlo, finalmente, ¿no? Porque, bueno, ahí tenemos esto de la cacería de ángulos que nos permitiría hablar de semejanza. Pues bueno, podríamos tener ahí varios triángulos semejantes, ¿no? En la escritura del texto hay dos triángulos semejantes que nos están importando, ahorita vamos a ver por qué, pero bueno, un ejercicio que a mí me gusta ponerles a los chicos cuando trabajamos con semejanza es dibujar un triángulo rectángulo y ver cómo podemos construir varios triángulos semejantes con ese mismo triángulo rectángulo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí tenemos que este triángulo que marqué, el ABQ, pues definitivamente es semejante al EBD, ¿verdad? Porque es simplemente una extensión. Pero también, dado que aquí hay perpendicularidad, el triángulo APC también va a ser semejante, ¿verdad? Porque, bueno, hay algunos principios que incluso uno puede leer por ahí en los libros de Baldor. Hay un libro de Baldor de geometría, seguramente ustedes lo conocen, y es bastante didáctico, porque la intención, así como en el de álgebra, hace una pequeña modificación de algo y 20.000 ejercicios, ¿no? Otra pequeña modificación y otros 20.000. Bueno, la intención de despedazar el problema como en situaciones más básicas que se pueden estudiar, creo yo que es una estrategia didáctica bastante buena en el caso de geometría. Lo que yo les digo, por ejemplo, a los chicos es, ok, cuando tú tengas rectas correspondientes paralelas, que finalmente se trata de esto mismo que Profesor, mencionaba el ah, maestro Donaldo. Sí, ¿podría cambiar la pantalla, por favor? perdón, es que estoy en cierto, muchas gracias. Yo estoy hable y hable, ¿verdad? Y él estaba en otro lado. Muchas gracias. Sí, bueno, otra vez, lo que mencionaba es que, pues en un triángulo rectángulo, digamos, un tema que pudiera trabajarse en clase para hablar de la semejanza es qué disposiciones de los lados de un triángulo rectángulo, en este caso, podrían permitirnos semejanza, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos en el triángulo grande, el EBD, pues nosotros tenemos semejanza con ABQ, perdón, ¿sale? Porque bueno, pues son paralelas estas líneas, etcétera, hay semejanza en ese sentido, ¿verdad? O también si uno construyera pues este triángulo, pues este triángulo también va a ser semejante con este otro o con este otro, ¿verdad? Y así puede uno ir construyendo triángulos al interior de otro triángulo rectángulo que finalmente son semejantes y son como diversas disposiciones dentro de un triángulo. Para iniciar el ejercicio de visualizar este tipo de propiedades, a mí me gusta tratar ese tema, por ejemplo, en un primer momento con los chicos, ¿verdad? Entonces, pero más fundamental todavía, que tiene que ver con lo de la cacería de ángulos, es que si nosotros tenemos rectas correspondientes paralelas, pues estamos hablando del mismo ángulo, ¿verdad? Esta, esta observación, por ahí la hace el libro de Baldor de Geometría, y también la hace cuando tenemos
cuando la relación entre los lados correspondientes es a través de la perpendicularidad, pero adecuadamente, ¿verdad? O sea, si yo trazo una perpendicular aquí al ángulo, a la línea roja y trazo una perpendicular aquí también a la línea azul, pues de alguna manera estoy copiando el ángulo. Que esto, si a ustedes les ha tocado dar clase de física, cuando vemos el plano inclinado, ¿no? Y las bolas que de repente se hacen los muchachos o nos hacíamos incluso nosotros en descomponer la fuerza del objeto que va cayendo sobre el plano inclinado, ¿no? ¿Cuál es la componente en X, la componente en Y, los ángulos, etcétera? Bueno, tiene mucho que ver con esto. Entonces, esto podría ser un principio, no quiero decir que un axioma, sino un principio que nos ayude a identificar ángulos iguales. Es una, como la sustancia, ¿verdad? De las propiedades. Y pues así tenemos ya sea lados correspondientes paralelos o lados correspondientes perpendiculares. Pues nosotros podemos lograr aquí, la copia de los ángulos, ¿verdad? Eh, Hay quienes hablan de la geometría dinámica, que es cuando nosotros podemos manipular la figura y rotar cosas. O sea, este afán que yo tengo ahorita, por ejemplo, de señalar este triángulo y lo que pues a veces trato de hacer como de hacerlo crecer, ¿verdad? Y que ya tengo semejanza, ¿no? O sea, nos ayuda como a transmitir esas ideas, ¿verdad? El mover cosas también, ¿no? Pues nos puede ayudar mucho a identificar, bueno, a transmitir una manera de razonar que pueden reproducir o que pueden tener a la mano los estudiantes. Y Y en bueno, ese sentido, profe, perdón que te no, interrumpa. adelante, adelante. Este, mm, por ejemplo, cuando son sesiones presenciales, porque, o sea, eso de moverlo, pues me parece fenomenal. ¿Qué tanto recomiendas que sea, que nos apoyemos de algo así digital para poder, maniobrar con ellos? O a recortar papel, ¿qué ves más viable o qué te ha funcionado más? Pues yo creo que primero manipular cosas, físicas como recortar papel o los dobleces es, necesario, porque, bueno, dependiendo las edades, más si es en primaria o los primer grado de secundaria, sí como que incluso por la pandemia, ¿no? Necesitan todavía manipulación de cosas físicas o la construcción con regla y compás, ¿no? Ayuda mucho. Y yo creo que ya la tecnología puede llegar en un segundo momento. O sea, porque ya cuando estoy moviendo cosas de manera virtual, digo, lo ideal es tener un salón con su pantalla o su proyector, ¿verdad? Y tener nuestra pizarra, o como veíamos las clases de Harvard en pandemia, ¿no? Que estaba el cuate aquí hablando y tenía pues la realidad aumentada ahí atrás en la pantallota, ¿no? Como Son, Iron son Man, ¿no? Ajá, exacto. Ajá, exactamente. Que son cosas que, bueno, lleva tiempo diseñarlas, siempre tiene uno que llevar uno su construcción ya hecha, ¿verdad? O lo bonito que permite GeoGebra es esto de, no sé si ustedes han experimentado el muro que parece un muro de Facebook, la red social de GeoGebra, que ustedes se arman una cuenta. ¿Sí lo han visto? ¿O no? A ver si puedo abrir la mía. Este. Y ustedes comparten la construcción y a quien se la compartan la puede mover sin que se desarme la construcción que ustedes compartieron. Esa es una cosa maravillosa. Déjenme ver. Ah, creo que tengo guardado esto, afortunadamente. Sí, o sea, ustedes en su cuenta, por ejemplo, aquí le dan clic a mi carita o su carita y este es el muro. Entonces, cuando ustedes usan el GeoGebra 6, si no mal recuerdo, en la computadora, y abren sesión en GeoGebra en su computadora, va guardando las construcciones en la nube y ustedes deciden si la pueden compartir o no, si la quieren compartir o no. Por ejemplo, ustedes comparten aquí este enlace aquí pueden copiar la actividad. El enlace de GeoGebra les comparten a los chicos la construcción y ellos lo que van a ver pues es esta figura, ¿no? Entonces, pues al manipular las cosas, pues bueno, ya pueden ahí tener las construcciones, ¿verdad?
Y pues no pasa nada si una persona lo manipulan o 20 lo manipulan a la vez, nada más con que refresquen la pantalla, pues ya la vuelven a tener como antes, ¿no? Entonces la herramienta está padre porque, pues, digamos que las construcciones dinámicas ustedes las pueden compartir, que eso es un área de estudio, ¿verdad? En educación matemática, las construcciones dinámicas. Esto es, por ejemplo, de un problema de Olimpiada, que la verdad a mí me costó mucho trabajo. Y el afán era mostrar que este triángulo negro se mantiene, pues siendo equilátero, independientemente del tamaño del hexágono, ¿no? O ¿cuál era? Ah, sí, este punto también. Esta es una cosa maravillosa, miren, que son los invariantes, ¿no? Que ustedes hacen la construcción y de hecho el problema, y en eso consiste, creo yo, a propósito ahorita de lo que menciona el maestro Donaldo, en eso consiste la dificultad de los problemas que habitualmente se ponen en los nacionales. Se supone que uno debe de identificar un invariante, una propiedad que no cambia conforme uno elija un punto. Porque en este problema, por ejemplo, nos dicen que el punto es G, el punto G es un punto que nosotros podríamos poner en cualquier lugar del segmento ED, ¿no? Y entonces al hacer la construcción, pues ustedes van notando también cómo se mantiene ese triángulo, ¿verdad? Este es un problema del Nacional, creo que de 2024, si no mal recuerdo. Igual lo busco bien para compartírselos para que lo vean, ¿verdad? Entonces eso también es una buena herramienta. Pero bueno, hablando de esos principios, estos dos principios, por ejemplo, nos pueden ayudar a identificar triángulos semejantes. Por ejemplo, el que quizás estaría un poquito más difícil de identificar que es semejante con los dos triángulos de abajo es este, ¿verdad? O sea, notar que ese triángulo es semejante con este, pero lo podemos, y por transitividad, pues con este, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos notar? Pues bueno, este ángulo que tenemos aquí, bueno, fíjense, este ángulo que está acá, la cacería de ángulos, este y este son suplementarios, ¿no? Complementarios, perdón, suma 90. Opuestos por el vértice son iguales. Entonces, este ángulo lo tengo aquí, porque este nuevamente es de 90, ¿verdad? Y al tenerlo aquí, entonces este ángulo de acá tiene que ser el que rayé con dos rayitas, ¿no? Y entonces, como es complementario, pues si lo veo en este, también este es de dos rayitas, también en este es de dos rayitas por ser correspondientes, ¿verdad? Con las paralelas, como decía el maestro Donaldo. Y ahí tienen ya ustedes ese tipo de construcciones, ¿no? Una cosa bonita de notar es que, de hecho, estos dos triángulos, el PB, no sé, vamos a llamarle M a este punto, que ahorita no tiene que ver con el problema, ¿verdad? Pero sí es bueno discutirlo por esa exploración de propiedades que nos puede llevar a la solución. Creo le llama el teorema de la mariposa, ¿no? Que son dos, porque parecían las alitas de la mariposa, aunque no son del mismo tamaño, ¿verdad? Pero son semejantes. Entonces ahí tenemos esas semejanzas. Ahora, no hay que perder de vista el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es mostrar que este segmento es igual a este, ¿no? Entonces, pues sería padre. eh, ¿Cómo puedo yo relacionar, por ejemplo, este segmento que no es una parte de un triángulo, sino es una línea entre dos paralelas? Entonces, ahí estaría bueno usar tales. Tales me ayudaría, y esa es como la idea general de la solución. Tales me ayudaría a relacionar este segmento con este, ¿verdad? Es más, lo vamos a poner de otro color. Por supuesto, estaría yo utilizando los correspondientes que serían este otro y este otro, pero como ya es el lado de un triángulo, pues me gustaría hacerlo corresponder, de hecho, hasta lo voy a poner el mismo color, con este, ¿verdad? Que es una hipotenusa, ¿sale? Entonces, es la idea general de la solución. Aquí nos dice que se notaron algunas semejanzas. Yo ahí los invito a ver el PDF, ya no puse la imagen,
pero tenemos que AC sobre CP, AC es este café, sobre CP, que es, digamos, hipotenusa sobre cateto grande, es lo mismo que AB sobre QB, y AB es hipotenusa sobre cateto grande. Justo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, miren, incluso esto es lo que trato de hacer con los chicos, con colores, ¿verdad? CP es este de azul y ¿qué más puse? QB es este de azul. Entonces, estos son los dos que puse de café, ¿verdad? Hipotenusa entre cateto grande y hipotenusa entre cateto grande. ¿Por qué destaco esa relación? Porque, bueno, aquí la reformulan en AC entre AB, que son las cosas cafés que yo puse, y estas son las cosas azules, ¿verdad? Claro que en la redacción de un ejercicio, así como está compartido en el PDF, pues ya hay una deducción que nos lleva como a contar la historia, ¿verdad? Pero si uno se detiene a leerlo aquí de momento, pues uno dice, ok, sí, está bien, este triángulo y este otro son semejantes, pero pues ¿qué tiene que ver esto con la Navidad, no? O sea, ¿cómo vamos a usar esto, güey? Y ahí uno se lo explica con lo que viene enseguida. Según la construcción, CP es igual a DQ. Entonces, CP es igual a DQ. Y entonces eso nos ayuda a llevar este segmento azul y trasladarlo a este otro, ¿no? Y ahí es donde ya se va estableciendo el puente. Si se dan cuenta, esto es el lado de un triángulo, pero esto es un pedazo de segmento que se nos antoja usarlo con tales, ¿verdad? Entonces, justo lo que va a hacer, ¿verdad? AC entre AB, que son las cosas cafés, me dice que es CP entre QB, que fueron las cosas azules de los triángulos, aquí estamos hablando de triángulos, y luego intercambia a CP por DQ, que es el que y este es QB, ¿verdad? ¿Y por qué quiere hacer esto? ¿Por qué quiere DQ y QB? DQ y QB, pues por tales, ¿verdad? ¿Por qué DQ y QB, esta división, que son segmento azul chueco con segmento azul no tan chueco, corresponde con verde y café, que es precisamente lo que va a hacer, ¿verdad? Segmento azul chueco, segmento azul no chueco, EA y AB, que es el verde y es otro que pinte de café. ¿Y por qué demonios quiero establecer esto? Pues porque AC y AB eran los cafés eses de allá arriba, DQ y QB son estos de acá, y A y AB, pues es el verde y el café, ¿verdad? O sea, me estoy yendo a lo mejor rápido, pero lo que quiero que noten es que la idea general de la solución es que se usa semejanza primero entre esos triángulos para establecer relaciones entre este segmento que yo quiero y pedazos de segmento, ¿verdad? Que son los de tales. Y entonces la relación de tales me permite establecer pues la relación entre pedazos de segmentos y este cuate que finalmente es un pedazo de segmento. O sea, aquí en estas divisiones, pues noten que AB está en el denominador y eso nos hace concluir que AC pues es igual a EA. ¿Sí más o menos se entiende la idea? ¿Sí? O sea, primero usa semejanza para relacionar este segmento que es el que no queremos perder de vista con tales. Y tales lo que permite es una relación entre estos segmentos, uno de los cuales es pedazo de un triángulo, con este otro pedazo que es el otro objetivo. Entonces hay como un paso, digamos como un brinco en dos pasos, ¿verdad? Tres objetos. O sea, dos igualdades, una igualdad por semejanza, otra igualdad por tales, y la que queda en medio, pues es como el puente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos semejanza, aquí tenemos tales. ¿Sí me explico? Pero ¿cómo se me ocurre a mí hacer esa asociación para resolver el problema? Pues bueno,
justo como lo mencionaron. Primero caso los ángulos para ver semejanza, ya que tengo semejanza, noto paralelismo y tengo que elegir adecuadamente los lados o los triángulos semejantes, porque hay varios triángulos semejantes, elijo adecuadamente los que me van a servir para establecer la conclusión que quiero. Y si se dan cuenta, al despedazar la solución propuesta para este ejercicio, esto nos permitiría inclusive establecer la rúbrica para la solución del ejercicio, ¿no? Porque, por ejemplo, si los jóvenes notan la semejanza o tales, ahí podemos establecer un puntaje. Para nosotros, eso sería transitar un pedazo de camino para resolver el ejercicio. Y ya vamos agregando las relaciones entre semejanza y tales, y otro punto sería la relación adecuada. Entonces, son como tres pasos a grosso modo en los que se está resolviendo el ejercicio, ¿verdad? Aquí, como es un documento de trabajo el que yo les compartí, no tenemos una rúbrica como tal, sino más bien la solución. Pero una vez que este trabajo de despedazar el ejercicio a partir de la solución, pues ya nos hace que en las mesas de trabajo de evaluación se establezcan las rúbricas, ya se establezcan los acuerdos, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan sobre esto? No, todo queda perfecto. Bueno, a mí nada más me gustaría comentarte y comentarles, si me permites. Ujú. Este, me gustó mucho la solución, te soy sincero, y te comparto que estaba yo intentando. Yo intenté trazar un segmento de recta desde C hasta E, y por cacería de ángulos dije, si logro demostrar que el ángulo que se genera, el A, ándale, el AEC, es igual al ángulo ACE, entonces generaría yo un triángulo isósceles, el triángulo ACE. Mm, Y ujú. entonces, al ser isósceles, probablemente vaya, bueno, no más bien probablemente, ya puedo determinar que EA es igual a AC. Y en eso, Mateo, yo llamé a estos ángulos que tú llamaste con las dos líneas y una línea, alfa y beta, y alfa más beta tiene que ser igual a 90 grados. Entonces, pues de allí empecé a encontrar, pero pues no, te voy a ser honesto, creo que me faltó un poquito de tiempo y no sé si sí se podría llegar por ese camino. Sí podría ser. Lo De voy a hecho, averiguar y ya te diré. ajá, exacto. Sí, estaría muy padre tener alguna otra solución. Igual si lo logran escribir, pues ya sería maravilloso. Hay que nos compartan la idea, ¿verdad? Sí, exactamente, porque incluso podría venir analizando si este cuadrilátero es cíclico, ¿verdad? Como que se me antoja. A ver qué opinan ustedes, porque esto es el complemento de este, ¿no? Em, de hecho, sí, mira, sí, sí, eso es muy buena idea, porque este ángulo y este son iguales, ¿no? Porque son alternos internos. Em, ajá, sí podría suceder. Incluso hasta es probable que este segmento sea igual a este, ¿verdad? Bueno, no sé. Sí, ahorita obviamente entiendo que por cuestiones de tiempo hay que avanzar, pero le voy a echar coco y a ver si mañana o en alguna otra sesión a ver si sí es posible, ¿no? ¿Ok? Sí, claro que sí. Es muy buena idea. Concluir que es isósceles y por tanto pues son iguales esos, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a lo siguiente. Este, ¿Cuánto tiempo tenemos? Vamos a ver si alcanzamos. Sí, tenemos media hora. Bueno, a propósito si gustan, me gustaría comentarles, no recuerdo bien el orden en el que habíamos puesto las cosas, pero sí, si gustan, vamos a hablar del desarrollo de los cuadriláteros cíclicos, ¿vale? Bueno.
Bueno, y con este afán de que, pues ya hemos visto el primer teorema de Tales, que es el que nosotros conocemos como Tales, pero si ustedes lo buscan en la red, también hay un segundo teorema de Tales, que es el que todo triángulo inscrito en media circunferencia es un triángulo rectángulo. Déjenme lo vamos a meditar. Bueno, para evitar sufrir por mi pulso de maraquero, ya les puse ahí ahí está, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con el segundo teorema de Tales? Pues es que nos dice que si nosotros elegimos cualquier punto de la media circunferencia, pensemos en la media circunferencia de allá arriba, pues los triángulos que resultan son triángulos rectángulos, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como el segundo teorema de Tales. Y si se fijan, a propósito de que usé mi dibujito lo mejor hecho posible, pues aquí tengo ángulos rectos, ¿verdad? A ver, creo que voy a apagar mi video porque creo que me estoy bujeando. Ahí está. ¿Sale? Este es el segundo teorema de Tales. Ahora, ¿cómo lo abordamos o cómo lo deducimos? E incluso de aquí van a salir ahí algunas propiedades. Pues lo usamos lo más básico posible, que es ese teoremita que le llaman colita de ratón, ¿verdad? Y que luego se lo platican a los niños más chiquitos. El teorema de colita de ratón no es otra cosa más que el concluir que este ángulo es la suma de estos dos, ¿verdad? Y esto pues es consecuencia de que como este ángulo junto con estos dos suma 180 y este ángulo junto con el de la izquierda suma 180, entonces no queda más que darse cuenta que esta es la suma de estos dos, ¿verdad? Incluso si nos queremos ir un poquito más antes de las líneas paralelas cortadas por la secante, bueno, ustedes recordarán que de ahí, de esas construcciones es donde sale que un triángulo, de todo triángulo, la suma de los ángulos interiores son 180, ¿verdad? Porque bueno, este ángulo y este ángulo interior se puede reproducir aquí, este ángulo pues es parte del triángulo y este otro se puede reproducir acá, ¿no? Entonces, siempre un triángulo, pues podemos reproducir sus tres ángulos a partir de estos tres suplementarios. Entonces, por eso la suma de los tres son 180, ¿verdad? Entonces, esto puede ser como un primer momento, tratando de construir todas las ideas. En un segundo momento hablamos del colita de ratón, o sea, el ángulo exterior es la suma de estos dos. Y cuando nos aventamos ya a los ángulos o a los triángulos que están metidos en una circunferencia, pues ahí la cosa se pone interesante porque el teorema de colita de ratón, pues tiene que ver con triángulos isósceles por la misma idea de los triángulos en la circunferencia, ¿verdad? O sea, si yo tengo un diámetro que ahí ya remarqué de azul, estos dos segmentos azules son iguales, entonces este es isósceles, y entonces, bueno, pues este ángulo, lo que le falta son estos dos, ¿verdad? Entonces, si nosotros notamos a este ángulo con alfa, podemos decir, muertos de la risa, que este es el doble. ¿Sale? Entonces, la configuración, ¿cómo la pensamos? Este es otra vez el teorema colita de ratón, pero ya en un triángulo inscrito de esta manera en la circunferencia. Esta construcción nosotros la pensamos de una manera un poquito más general, pensando que necesitamos establecer una relación entre esos dos ángulos a partir del círculo, ¿verdad? Y lo que dice la gente es lo siguiente: la gente le gusta decir que aquí inicia este rayo, ¿verdad? O sea, este diámetro, aquí inicia el otro lado, y entonces de alguna manera, desde estos dos puntos A y B, que tienen este arco, se pueden construir tanto el ángulo central como el ángulo inscrito, ¿verdad? Entonces es como el punto de vista
para establecer la relación entre este ángulo del doble y este ángulo de acá. Y entonces uno dice que el ángulo central, que subtienden el mismo arco, el ángulo central mide el doble del ángulo inscrito correspondiente. Y ese es otro teorema, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué lo vemos de esa manera? Bueno, porque la idea es que nos despeguemos de la colita de ratón y entonces nosotros hablemos en general en un círculo. O sea, si nosotros tenemos otra vez aquí mis dos puntos de que forman el arco, pues aquí yo puedo hablar de un ángulo inscrito y con el centro puedo hablar de un ángulo central. Y resulta que el teorema también se cumple, ¿verdad? Y en este afán de la geometría dinámica, pues nosotros podríamos pensar que esta configuración que tenemos aquí se logra moviendo este punto A alrededor de la circunferencia hasta que esta línea verde y esta línea roja coincidan, ¿verdad? O sea, como que esta situación es una cosa más particular de esta situación. Y podemos irnos más lejos todavía. Fíjese cómo es de bonito pensar los resultados a partir de puntos de vista y de razonamientos. Puedo yo marcar otra vez mis dos arcos, bueno, mi arco, y pues hacer mis travesuras, ¿verdad? Mm, a ver, déjenme hacerlo así y marcar, por ejemplo, sí, este punto para generar el ángulo inscrito. Y el teorema también se vale, ¿verdad? Y aquí ya están jugando con los movimientos de los, de los vértices, de los ángulos, ¿verdad? Porque aquí el ángulo central, pues definitivamente tiene que usar el centro y un ángulo inscrito tiene que usar cualquier punto de la circunferencia. Claro, hay que demostrar todavía tanto este resultado, que vamos a llamarle inciso A, como este otro. Lo podemos hacer a partir del álgebra, ¿verdad? De hecho, si gustan, voy a hacer este y dejamos de tareita este, que hay una pequeña modificación para hacerlo. Y si se dan cuenta, todo lo que les estoy diciendo, salvo estas dos propiedades del inciso A e inciso B, ya son las demostraciones, ¿verdad? Porque son los argumentos. Si les late o no. Les late que sí o les late que no. Sí, ¿verdad? Entonces, de esto nos queda claro, porque es una aplicación simplemente de esto, ¿vale? Digamos que este es un tercer estadio, un tercer momento en que les presento yo este resultado. Y estos dos, que sería un cuarto momento, sí necesito yo demostrarlos, ¿verdad? Pero como los profes malosos, voy a hacer el caso sencillo y les dejo de tarea el difícil. Bueno, tal vez no está tan difícil, ¿verdad? Pero si ustedes eligen un punto de manera que aquí haya un diámetro, ¿verdad? Ya no dibujo esta parte del diámetro. Bueno, sí la pongo si quieren. Pues ahí tienen ustedes dos veces esta construcción, ¿vale? O sea, esta línea azul con esta línea verde son dos radios. Entonces, este ángulo que tienen aquí es precisamente la mitad de este otro, ¿no? Y este ángulo que está acá, beta, línea azul y línea verde también son dos radios. Entonces, este señor es 2 beta. Entonces, como pueden notar ustedes, si le llamamos O y este le llamamos P, el ángulo AOB es dos veces el ángulo APB. ¿Por qué? Porque estos son 2 alfa más 2 beta que podemos ver como dos veces alfa más beta y precisamente este cuate de aquí al lado es alfa más beta, ¿no? Entonces sí, efectivamente, este ángulo central sigue siendo el doble de este. ¿Cuál es la generalidad de este inciso A comparado con el estadio 3?
pues que ya no están siendo tan rígidos, ¿verdad? Como para seguir viendo la colita de ratón, sino lo que estamos haciendo es pues dando la libertad a que pues este punto P sea pues cualquiera. El problema es que si este punto P lo llevo muy hacia afuera, o sea que ya sobrepase esta línea, pues ya tengo esta otra situación del inciso B, ¿sale? Entonces, una pista para probar el inciso B es pensar no en alfa más beta, sino en alfa menos beta. ¿Va? ¿Sí me expliqué? Sí, ahí nos dice el maestro que sí. Bueno, ok, pero todavía no les platico qué show con este asunto, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista que hablábamos de que tengo un arco y con este arco formo un central y un inscrito, pues entonces piensen ustedes a estos dos puntos como el arco. El arco va a ser precisamente este, ¿verdad? Mi ángulo central tiene entonces 180 y el ángulo inscrito, pues la mitad, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Entonces el segundo teorema de Tales es una aplicación de todos estos menjurjes. Por eso no importa cuál es el punto que ustedes agarren aquí, porque desde el punto de vista de tomar el arco AB, ustedes tienen aquí un ángulo inscrito con ese arco, que es media circunferencia, el medio arco, ¿verdad? Digo el arco. ¿Sale, vale? Entonces, fíjense cómo a través de razonamientos deductivos y situaciones específicas, me llevé esta situación del que vemos con regularidad en la escuela secundaria a estos otros resultados que probablemente nada más los vemos en los cursos de Olimpiada. ¿Sale? O sea, son deducciones y son conclusiones. Bueno, ahora, em, estas situaciones, aquí yo puse un ángulo inscrito y aquí yo puse varios ángulos inscritos rectos, pero pues podemos llevar la situación a varios arcos, ¿verdad? Perdón, a varios ángulos inscritos con el mismo arco. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí ejerciendo la libertad de nuestro pensamiento, pues nosotros podemos concluir fácilmente que todos estos ángulos son iguales, ¿verdad? Sí sienten emoción en su corazón. Sí, ¿no? Porque bueno, aquí yo ya estoy yéndome a nivel cognitivo en un punto un poquito más alto. O sea, ya estoy prescindiendo o ya me estoy olvidando del ángulo central. Si ese ángulo central medía 2 alfa, este mide alfa. Pero lo que estoy haciendo es que si yo hubiera elegido este otro central, pues este es alfa porque esta es la mitad de este, tienen el mismo arco. Y entonces, pues ya finalmente yo ya ignoro el central y puedo establecer dijera el libro de Baldor, un corolario, una conclusión a partir del teorema, donde puedo yo decir que si tengo el mismo arco, todos estos ángulos miden lo mismo, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, entonces, este, aquí estoy en un estadio 5, digamos, esto ya lo puedo hablar en un sexto momento, fíjese cómo voy deduciendo cosas, y esto ya nos permite llegar a los cuadriláteros cíclicos, ¿verdad? Porque un cuadrilátero cíclico yo lo voy a poder descomponer en ángulos inscritos con el mismo arco, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿cuál es la técnica Jiu-Jitsu? Aquí tengo un cuadrilátero cíclico. Básicamente la definición es que yo pueda meterlo en un círculo, por eso lo llamamos cíclico, pero viéndolo desde esta óptica, con todas las cosas que yo ya concluí, pues bueno, es conveniente trazar las diagonales.
¿Por qué? Porque las diagonales me van a permitir a mí hablar de este arco AB, este de aquí, y entonces yo voy a poder decir que este ángulo va a ser el mismo que este, ¿verdad? Porque los dos ángulos son ángulos que tienen el mismo arco, son ángulos inscritos en la circunferencia. ¿Sabes? Y pues si ya adivinaron, el razonamiento lo pueden hacer extensivo a todos los demás arcos. Me voy con el arco AC. Ok. Entonces los ángulos inscritos correspondientes son este vato de aquí, que tiene este arco, y este otro de acá, ¿verdad? ¿Vale? Y así me sigo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Vamos a ponerlo de blanco, vamos a poner este punto D. Me faltan dos arcos. El arco DC, que tiene este ángulo que le vamos a llamar, no sé, gamma, y el ángulo CBD, ahora sí que salió CBD, que es este, ¿no? Otra vez iguales. Y la misma historia para el arco BD. Para el arco BD tengo, pues ya adivinaron este cuate, ¿no? Y listo. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a lo siguiente. Observen ustedes que, bueno, un teorema, conclusión de que los ángulos internos de un triángulo son 180 en un cuadrilátero convexo, y la idea de convexidad es que en la figura ustedes pueden poner dos puntos cualesquiera y la línea que une a esos dos puntos queda completamente contenida en la figura. Tengo que hacer esa puntualización porque pues yo puedo formar un cuadrilátero de manera fea, ¿no? Y esto ya no es convexo, esto ya no cumple con la propiedad de que si yo pongo dos puntitos al interior, pues la línea completa, el segmento completo quede adentro de la figura, ¿no? La idea es que nosotros no tengamos como cosas retorcidas y esa puntualización es necesaria porque ahí es donde yo voy a poder partir el cuadrilátero en dos triángulos y pues como cada uno suma 180, yo puedo concluir que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero convexo es de 360. ¿Sale? La suma de los ángulos. Si yo veo esto aquí, noten ustedes que en los ángulos interiores, por esto de los ángulos inscritos, tengo dos copias de beta, dos copias de gamma, dos copias de delta, dos copias de alfa. Entonces, los ángulos interiores, la suma de ángulos interiores, se ve como dos veces alfa más beta más gamma más delta, ¿no? O sea, ya adivinaron a dónde quiero llegar. A que la suma de estos cuates solitos son 180, ¿verdad? ¿Sale? Ahora noten lo maravilloso de este resultado. Fíjense quiénes tienen aquí. Aquí tienen en el ángulo B, ustedes tienen beta y gamma. Y casualmente en el opuesto tienen alfa y delta, ¿no? Los que faltaban. Moraleja, estos ángulos opuestos suman 180, ¿no? ¿Capiche? Y lo mismo de este lado. Aquí tienen delta y gamma, o sea, los van a tener en otro orden. Y aquí tienen alfa y beta. Entonces los opuestos también suman 180. ¿Sale? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque lo que acabamos de probar así en palabras, no lo he escrito formalmente, estoy siendo muy flojo en ese sentido. Quiero decir que un cuadrilátero cíclico eh, si es cíclico, entonces la suma de ángulos opuestos, ángulos interiores opuestos, es de 180 grados. ¿Sale, vale? Ahora,
si gustan, incluso lo vamos a dejar de tarea. Si no les da tiempo de igual manera, ya saben que lo podemos discutir la siguiente clase. Resulta que esto también vale al revés. O sea que si ustedes se encuentran por allí en el universo un cuadrilátero cuyos ángulos opuestos suman 180, o sea que tanto alfa más beta como m más n suman 180, ustedes pueden meter ese cuadrilátero en en un círculo. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, esa es la tareita, ¿verdad? Para que lo reflexionemos. De todas maneras, yo esto lo comento con mucho gusto la siguiente sesión, ¿vale? Entonces, es un sí solo sí, como se le conoce en matemáticas, ¿verdad? Una implicación o una consecuencia en los dos sentidos. Si el cuadrilátero es cíclico, entonces la suma de los ángulos opuestos es 180. Si la suma de los ángulos opuestos es 180, entonces es cíclico. Y esta implicación, la que puse de azul, normalmente es un poco más útil, porque precisamente es la que estábamos sugiriendo utilizar aquí, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que los ángulos opuestos suman 180, entonces puedo construirle un círculo ahí. Y quizás eso me permite a mí establecer algunas relaciones, ¿verdad? Entonces, quizás ese es un poquito más útil. No sé si vaya a ser cierto, o tal vez es cierto con todo el cuadrilátero que se formó aquí, ¿verdad? ¿Sale? Pero eso estaría muy padre porque quizás, bueno, no sé, habría que verlo, ¿no? Pero también un objetivo podría ser ver a estos dos segmentos como los radios de un mismo círculo, ¿no? Entonces quizás puedo yo completar esta construcción a un cuadrilátero cíclico. Puede ser otra idea, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, la implicación al revés de que si suman 180 los ángulos opuestos, me permite construir un círculo donde no lo había. Entonces ahí eso sería muy bonito, inclusive ahorita que lo estamos discutiendo, pues inventarnos algún ejercicio donde podamos hacer eso. De hecho, creo que en el examen, eso es tareita para ustedes, pero la tareita para mí es mostrarles un ejercicio donde esto es imprescindible, o sea, donde es necesario. Notar que tengo un cíclico y eso me permite construir una circunferencia que no estaba en la construcción. ¿Sale? Hay un ejercicio en estos exámenes de 2025. Se los busco y se los comparto mañana con mucho gusto. ¿Sale? Y bueno, otras propiedades que podemos, bueno, hasta aquí no sé si está claro todo esto. No, está genial. De hecho, permíteme agregar que normalmente, ¿qué es lo que estoy más acostumbrado a? Pues sí, del teorema y ocuparlo, ¿no? O sea, porque y con los chavos es este y dale, ¿no? Sin embargo, el hacer la reflexión con ellos, yo creo que sí, sí va a ser muy importante, porque de cierto modo también en la labor matemática, pues sabemos que siempre es de suma importancia la demostración, ¿no? Entonces, ya pensándolo también, ya un poco más a futuro, acostumbrarlos a generar la demostración, inclusive si no se memorizaran el teorema, pues esto les da el plus para construirlo en cualquier momento. Ajá, exacto, ¿verdad? Sí, muchas gracias, maestro. Bueno, y un punto 8, este fue un estadio 7, ¿verdad? Un momento, un séptimo momento en el que podríamos estar abordando esto. ¿Y cómo lo implementamos en clase? Pues definitivamente a ustedes se les va a ocurrir alguna idea mejor que la que yo estoy proponiendo. Quizás yo los pondría, por ejemplo, a dibujar un círculo, a dibujar estos ángulos y a medirlos con el transportador, descubrir que son iguales y luego pedir justificar por qué son iguales, ¿no? Eso podría ser una bonita idea. O hacer la construcción y en vez de usar los símbolos como lo estamos usando nosotros porque pues, somos adultos, ¿verdad? Podríamos con ellos establecer ángulos precisos. Dos o tres situaciones diferentes
usar argumentos y a partir de eso concluir que siempre se va a cumplir eso para una propiedad, ¿no? O sea, ir de lo particular a lo general. Y bueno, otra cosa bonita que se puede discutir de esto es que la presencia de estos ángulos, por ejemplo, noten ustedes que que hay ángulos que se repiten y que pues eso nos va a dar semejanza, ¿verdad? Miren, por ejemplo, este triángulo que tiene en estas esquinas beta y gamma. Tenemos algún otro que tiene... Ah, no, perdón. Me estoy yendo demasiado lejos. Es este, ¿no? En estos extremos tenemos beta y delta y también aquí. Entonces hay semejanza ahí, ¿verdad? Y estos, pues, definitivamente son opuestos por el vértice, ¿sale? El teorema de la mariposa. Y el de la mariposa también en los otros dos que no marqué, alfa y gamma, y son semejantes, ¿no? Entonces, de aquí, de este teorema de la mariposa, bueno, ya nada más lo voy a escribir aquí para que queden las notas. Teorema mariposa, y lo voy a escribir justo como lo mencioné. El triángulo A, déjenme llamarle a este P, ahorita van a ver por qué. APB semejante a PCD y la otra propiedad, ¿verdad? Bueno, si ustedes notan esto, vamos a llamarle A este, B a este, C a este y D a este. Entonces, esta semejanza entre estos dos triángulos me permite decir que, fíjense, D, el correspondiente es A, ¿verdad? Los lados que se corresponden son estos, porque son los lados que forman el ángulo beta, ¿no? Entonces, si yo agarro D entre A, tendría que ser lo mismo que B entre P, perdón, entre C, sí, ¿verdad? ¿Y están de acuerdo con eso? Semejanza, ¿verdad? O sea, como que la idea es reflejar a este cuate. Mm, híjole, no recuerdo cómo se refleja esto. ¿Será así? Bueno, no recuerdo cómo lo reflejábamos, pero bueno, el reflejo, ¿no? Sí, sí podía reflejarlo, no me acuerdo cómo usarlo. Pero este segmento corresponde con este y este segmento corresponde con este. O sea, si pensamos que este es el triángulo grande y este es el triángulo chico, lado de beta de triángulo grande con lado de beta de triángulo chico, D entre A. Lado grande de triángulo chico, perdón, grande, lado chico de triángulo chico, ¿sale? Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Si hacen la multiplicación, o sea, si en vez de poner la división ponen multiplicación, hacen la multiplicación cruzada, miren qué emoción. Tienen ustedes precisamente los dos segmentos en los que parte este punto. O sea, A y B son dos segmentos del mismo segmento AD. Y DC son los dos mismos segmentos de BC. En otras palabras, este es el teorema de la potencia de un punto. ¿Se acuerdan? Si quieren, quito todo lo demás para que quede más claro. ¿Qué dice el teorema de la potencia de un punto? Y bueno, recuérdenmelo por favor si es que se me olvida para mañana. El teorema de la potencia de un punto me va a permitir demostrar la ley de cosenos. Es una cosa bien maravillosa. Mañana lo vamos a ver. ¿Qué dice la potencia de un punto? Dice eso, ¿verdad? Que si ustedes tienen aquí A y B y luego C y D, pues dice que AB es igual a CD. Un punto cualquiera, ¿verdad? Pues precisamente lo que acabamos de decir nosotros aquí, ¿no? Bueno, usé las cosas al revés. ¿Sí me expliqué?
Entonces, fíjense, llegamos hasta la potencia de un punto y ya el noveno paso, si gustan, mañana lo checamos junto con esta otra cosa que está quedando ahorita pendiente. Vamos a probar la ley de cosenos. Es una construcción muy bonita. Y no usamos en absoluto más que la definición de coseno, ¿no? No usamos trigonometría como tal. ¿Sale? Pero bueno, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Comentario? Sí, quedó claro todo, quedaron claras todas estas letanías. Sí, sin problema, profe. No, no, no. Todo en orden. Al menos de mi parte. Muy bien. Me fui rápido porque la idea es mostrarles de un solo tirón, toda la historia deductiva, ¿verdad? El hilo de Twitter, ¿no? Vamos viendo una cosa después de otra, después de otra. Y finalmente son propiedades que sí se pueden discutir con los chicos. ¿Cómo lo implementamos? Bueno, definitivamente esto podría representar quizás unas 2 semanas de clases, ¿no? No sabemos. Pero de menos nosotros ya tenemos todo el hilo consecutivo y deductivo de las propiedades, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, maestros, el día de hoy, porque ya me andan correteando, que tenemos una reunión. Y con gusto les comparto la grabación. Ah, lo que les decía, como estamos grabando, pues también tenemos por ahí, vamos a tener ahí a la mano digamos, toda la construcción. ¿Sale? Muy bien. Dice la maestra Narcisa que ella lo repasa. Sí, maestros, claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, nos vemos pronto entonces, maestros, muchas gracias. Nos vemos mañana. Cuídense, que tengan buena noche. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes, que estén muy bien.